Hermano Ariel, mientras él viene voy a compartir una cosa. Mientras escuchábamos las canciones, el Señor me recordaba algo, meditaba en esto que hablábamos allí y recordaba un momento donde decía la canción, ¿no? ¿En dónde estaría yo si Él no me hubiera encontrado? Y varias veces el Señor me traía a la memoria un momento específico donde yo era niño, no sé, tendría tal vez 8 años. Y yo iba con una tía, estábamos en el campo y el pueblo quedaba como en una montaña, una colina. Y yo me solté de la mano de mi tía y en ese momento un carro se quedó sin frenos. Y no sé, yo quedé tal vez 1 metro. O sea, yo me quedé como congelado, por así decirlo, y el carro pasó por el lado mío y se fue allá. O sea, no murió nadie, gracias a Dios, porque no era una cosa así profunda, pero pues, donde me coja el carro no estaría aquí. Y decía que hay un propósito para cada uno de nosotros. O sea, estaríamos, si cada uno nos ponemos a pensar, realmente podríamos estar muertos en este momento. Pero por la gracia de Dios, por el amor de Dios, estamos acá y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y los que conocemos a Ariel, que nos ha contado sus historias, también sabemos que él podría estar más muerto que nosotros, pero el Señor ha tenido misericordia de él. Y también debemos orar los unos por los otros y sobre todo por los que se paran acá a frente nuestro a compartir la palabra, porque no es algo fácil, y porque pararse acá significa que entregarse, así como el Señor se rindió a la cruz, significa pararse allí también y morir a uno mismo, ser crucificado a uno mismo, para que el Señor realmente pueda hacer algo vivo en nosotros. Entonces, oremos los unos por los otros y especialmente por aquellos que se paran a ministrar la palabra del Señor. Hermano Ariel, ven para orar por ti. Señor, te damos gracias por nuestro hermano Ariel, te damos gracias porque tú le has cambiado, Señor. Te damos gracias porque hemos sido testigos, Señor, de la manera en que tú has venido transformando no solo su vida, sino la de su familia. Te agradecemos por ese nuevo integrante de la familia que viene y te damos la gloria porque este bebé va a crecer, está creciendo, escuchando tu palabra, está en medio de este hogar que le va a entregar ese amor que tú les has dado a ellos, les estás entregando o poniendo en medio de una familia con testimonio. Te ponemos en tus manos, Señor, la vida de Ariel. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él y que sea para la edificación y que sea para la bendición de cada uno de nosotros. En el santo nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano Diego. Amén. Y antes de comenzar, me gustaría pedirle a la hermana Julia que si nos puede poner una canción. Y me gustaría que todos cantemos al Señor y dejemos unos 20 minutos, no, unos 2 minutos 3 minutos de meditación mientras adoramos al Señor, ya, para que el Señor pueda darnos su paz y podamos estar atentos. Gracias, Señor. Amén. Es bonito recordar la fidelidad del Señor, amén. Cómo el Señor ha sido bueno con nosotros y como decía el hermano Diego, cuántas veces el Señor nos ha salvado, cuántas veces el Señor nos ha hecho cosas maravillosas por nosotros. Y yo creo que nosotros ni siquiera sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces vivimos la vida un poco, como dicen los kiwis, for granted. Y en realidad Dios está ahí siempre,
está su mano ahí siempre. Amén. Así que vamos a la Escritura, y antes de irme a la Escritura me gustaría saludar a todos mis hermanos que nos ven por los diferentes canales sociales, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de YouTube. Así que un saludo desde Christchurch, Nueva Zelanda. Su hermano Ariel y la Iglesia de Cristo les saludan en el amor del Señor. Y estamos muy contentos de que puedan ver este video. Dios mediante, espero que esta palabra sea de bendición para todos, la palabra del Señor. Así que nos vamos al libro de Hebreos. Como siempre, estoy utilizando la versión Biblia Textual 4, la cual pueden encontrar en Sociedades Bíblicas. Una versión muy buena. La versión Textual 4 está basada en el texto crítico, que son las traducciones más recientes y los manuscritos más recientes del idioma original griego y hebreo, traducidas al inglés y al español. Así que me gusta un poquito esta versión. El versículo 14, 15, 16, 17, aunque no vamos a enfocar en el versículo 14 hoy día. Voy a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 14 hasta el 17. Le puse por nombre al sermón. No tiene mucho significado, pero como general, recomendaciones para la vida cristiana. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando, disculpen, me equivoqué. Así pues, del versículo 12, disculpen, eran del versículo 12 en adelante. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solicitamente la buscó con lágrimas. Amén. Como dije, el sermón se va a basar principalmente en Hebreos 12:12. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas. El otro día tuve un accidente y algunos ya saben, me corté un poco en la parte de arriba de mi dedo gordo, de mi pie izquierdo. Increíblemente ese corte causó un dolor terrible, ocasionando que al día siguiente no pudiera pisar bien, por lo tanto no podía caminar bien. Me di cuenta que estando en esa condición no podía realizar las actividades que son tan fáciles y comunes de realizar. Y necesitaba que alguien me ayudara. Agradezco al Señor porque hubo alguien que me ayudó ese día, y ese fue mi cuñado Frank, que manejó el auto hasta el hospital y me acompañó durante horas en esos difíciles momentos. Obviamente que en esa condición que me encontraba necesitaba aún más ayuda. Y Dios me envió a alguien del cielo, a mi esposa Grace, para ayudarme. Mi esposa tan linda. Así que, como conclusión digo yo, sin todas esas preocupaciones de las personas que me aman, mi curación hubiera sido más lenta y quizás no me hubiera sanado correctamente. Así que posiblemente viviendo con secuelas para el resto de mi vida, aunque suene exagerado porque era una herida muy chiquitita, pero si algo no sana bien, uno queda con secuelas. Pero gracias a los cuidados de esta familia tan linda que Dios me dio, estoy bien. La Biblia habla acerca de la importancia de contar con alguien que nos cuide y nos levante en momentos de debilidad.
o cuando estamos más susceptibles. El escritor de Hebreos escribe: por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas. Yo sé que a todos aquí, y yo creo que no hay ninguno que no le gustaría que alguien se preocupara de usted, que no lo cuidara, que no lo atendiera, que no lo llamara. Yo creo que a todos nos gustaría que hubiera alguien, aunque sea una persona, que pusiera la atención en nosotros, ¿cierto? Y ¿saben qué? Dios también lo quiere. Dios también quiere eso para nosotros. Dios quiere a alguien que esté ahí para nosotros. El tema es que Dios quiere que esa persona seamos nosotros. Nosotros tenemos que ser esa persona que la Biblia habla acerca de, como decía en el verso 12, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas. En el libro de Hebreos es donde yo más vi el primer pronombre plural del sujeto, que en todos los libros que he leído, el nosotros. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, decía fortaleced. ¿Qué más, Pastor William? Recuérdeme. Decía esforzaos, vamos adelante. Siempre usa el primer pronombre plural del sujeto, en nosotros, siempre, durante todo el libro. En este libro está claramente el enfoque de Dios acerca de la iglesia de Cristo y del cristianismo en sí. O sea, el cristianismo no se enfoca en el yoísmo, en el yo, en el individualismo. No se trata acerca de eso, no se trata acerca de mi bien personal, sino más bien del bien de la comunidad, de nosotros. Cuando dice que debemos fortalecer las manos caídas, nos habla a nosotros. Cuando dice que debemos seguir la paz con todos, nos habla a nosotros. Cada uno de nosotros puede ser de gran bendición para nosotros o para otros, a través de pequeñas acciones que incluso pasan desapercibidas, pero siempre serán de bendición. Siempre será de bendición obedecer la palabra de Dios. Me voy a saltar un poquito una historia que me pasó el otro día, que no está escrito acá. Yo participo en un grupo que se llama Escúchame Radio, no todos lo saben, en el cual tenemos diferentes medios donde nuestro objetivo es evangelizar y presentar el mensaje de Cristo. Y siempre hay un pastor muy lindo que todos los días, desde hace más de 2 años, él, de la madrugada, él manda una oración al grupo, sin fallar, durante 2 años. Y luego, junto con la oración, manda un pequeño devocional. Así ha sido durante los últimos 2 años, sin fallar ninguna madrugada. Y justo ese día me dio por leer los mensajes. Nunca en realidad, son muchos mensajes, nunca en realidad me detengo a escucharlos todos. Siempre cada 3 o 4 días me pongo a revisar el grupo, pero en realidad no, tengo que ser honesto, no lo reviso habitualmente. Ese día lo revisé y me encontré con la oración del hermano. Pero más que una oración era un grito de ayuda, era un grito de... El pastor estaba hace ya un tiempo, él venía compartiendo que venía pasando momentos muy difíciles. Pastor misionero de una zona rural en Costa Rica, con muchos problemas económicos debido a la pandemia y debido a aquellos cuarentenas. Imagino que lo más difícil es que lo están pasando son los pastores también. Producto que los hermanos algunas veces se olvidan de diezmar, producto que tampoco tienen cómo traer sustento. Entonces, y en algunos de los casos los pastores dependen 100% de la obra del Señor y de la misericordia de la iglesia. Bueno, escuché lo que el pastor había comentado y me preocupé. Así que inmediatamente contacté al pastor y de alguna forma traté de enviarle algún alivio. Dios mediante se pudo lograr y finalmente le mandé un audio al pastor. Y en realidad mi audio fue súper sencillo. Le dije un pensamiento que se me pasó por la mente en ese minuto. Le dije, pastor, si los pastores se cansaran, ¿qué pasaría con las ovejas? Y lo dije porque yo dije, si a los más fuertes les pasa esto, ¿qué pasaría con los más débiles? O sea, que se supone que el pastor es el más fuerte dentro de la congregación. Entonces, lo cual fue a las 2 de la mañana, le llegó al pastor,
Y luego él escribió, me dijo, ¿sabes qué? Tu palabra me hizo meditar. Él ya se había despedido del grupo porque estaba cansado, ya él quería alejarse de alguna forma de las cosas del Señor, que es lo que a veces sucede. Pero finalmente 2 palabras o este pensamiento, finalmente Dios mediante le permitió a él recapacitar y volver a las cosas del Señor, con ánimo y con... Increíblemente el pastor al otro día, él volvió a escribir y ya se sentía, pidió perdón, dijo, pido perdón porque yo no tenía que haber dicho eso. Nunca uno tiene que cansarse de la oración, nunca tiene que cansarse. Más bien, él tomó la decisión de quizá tomar menos actividades porque él es una persona muy ocupada, es pastor de algunos pastores, es misionero y maneja una comunidad bastante, no grande, pero bastante amplia. Así que Dios mediante él va a seguir en esto. Pero lo que yo veo es que uno puede ser de tal bendición con cosas tan pequeñitas. Así que cuando dice que... ya lo dije eso. Cada uno, ya lo dije también. Hay muchas formas en las que podemos fortalecer a otros. Hay muchas formas. En 1 Timoteo 15:14, y ahora vamos toda la Biblia, ya que estamos ahora en el rally para que todos usemos nuestra Biblia. Oye, hermano, es verdad que tenemos que usar la Biblia, porque si no usamos la Biblia no nos vamos a saber el orden de los libros de la Biblia. No, 1 Tesalonicenses 5:14. Y cuando ya lo hayan encontrado, denme un gran amén. Escuché solamente 2 amenes. Ahí ya 5, me faltan más amenes. Ya todos juntos, 1, 2. Ay, sí, por hermano, más ánimo. Dice, hermanos míos, o hermanos, también os rogamos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sed pacientes con otros. Esto recuerden que es la versión de la Biblia textual 4. Hermanos míos, también os rogamos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sed pacientes con todos. Brevemente voy a dar el significado de alguna de estas palabras. Amonestar viene del griego, lo voy a decir, no sé cómo se dice bien, nouseteo. Imagino que esa es la pronunciación. Nouseteo. Lo dije bien. Está bien mi griego. Lo cual significa poner en la mente. Por implicancia significa advertir, regañar gentilmente. Otra forma de interpretarlo es advertencia basada en la enseñanza. Eso es amonestad, ¿ya? Lo cual, voy a hacer el énfasis, es diferente de reprender. Tiene un significado completamente diferente. Amonestad, sinónimo de exhortar. Y es totalmente diferente o opuesto a lo que significa reprender en el idioma original. Animad deriva de alentar y consolar. Eso significa animad. Consolar, alentar. Dedicaos, que aquí está traduciendo de esa forma, significa sostener, y uno de los significados más fuertes significa mantenerse firmemente adherido a. Paciente, obviamente es bien fácil entenderlo, pero una palabra que me gusta, que es sinónimo de paciente en el idioma original, es sufrido. No sé si alguna vez han escuchado cuando alguien dice, oye, no puedo sufrir a este hermano. ¿Han escuchado? Quizás en colombiano es más común porque los colombianos hablan mejor, pero en chileno no lo escuchamos mucho. Pero sí también se usa mucho el sufrir a alguien. Es como aguantarlo. Aguantarlo, eso es lo que significa. Como yo no puedo sufrir a este hermano, no puedo aguantar a este hermano. Pero eso no pasa aquí, ¿cierto? No. Tenemos el deber de amonestarnos, pero amonestar a otro, escuche esto, amonestar a otro no es solo lanzarle a su cara las verdades. Eso no es amonestar. O advertencia de la palabra, sin considerar los sentimientos de la otra persona.
No sé si usted ha visto en alguna iglesia antigua pentecostales donde los pastores se paraban en el púlpito y comenzaban a lanzar juicios sobre la iglesia. No sé si ustedes lo vieron eso en Bolivia, Pastor John, que algún pastor se paraba en el púlpito y comenzaba a lanzar juicios sobre la iglesia, y juicios, y juicios, y juicios, a modo de amonestación. Pero la Biblia no enseña eso, no es el modo bíblico. Amonestar sí es bíblico, reprender también es bíblico, pero amonestar significa de alguna forma enseñar la palabra y las advertencias de la palabra. Entonces no es solamente yo tengo la verdad, tengo la razón y yo te la voy a decir a ti porque sí. No se trata de eso tampoco. Aunque sea que nosotros tengamos la verdad y tengamos la razón, tenemos que considerar otros componentes. Estábamos viendo que la Biblia nos manda a fortalecer, ¿cierto? A los, ¿cómo decía el libro de Hebreos 12? Fortaleced, dice, las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, ¿cierto? Habla del cansancio y de la debilidad. O sea, tenemos que hacer esas cosas, esas acciones. Y en Tesalonicenses, de alguna forma, nos da las formas. Amonestad, animad, dedicarse o sostener, mantener, y pacientes. Recuerdo que en una oportunidad, y esto me pasó, esto es una historia verídica, como diría en inglés, true story. Recuerdo en una oportunidad, estaba en una iglesia en Chile, y aquí, bueno, iba yo y Grace a la iglesia, y así a modo resumido. Tenía que confrontar a algunos hermanos que estaban teniendo una conducta un poquito pecaminosa. Pero es difícil confrontar a las personas. Es difícil acercarse a confrontar el pecado o alguna otra cosa. Y a veces uno puede cometer el error de no confrontar y producir algo positivo, más bien producir algo negativo. Y estaba yo en mi mente pensando y meditando en eso en el culto y pidiéndole al Señor en oración en ese mismo instante que me ayudara. Señor, ¿cómo lo hago?, decía yo. Y de alguna forma yo estaba como renegando dentro de mí acerca de, no, es que tengo que hacerlo, no, es que este hermano es así, este hermano es allá, o este hermano no puede seguir en esto. Y de alguna forma había como una especie como de sentimiento encontrado entre enojo y entre querer hacer las cosas correctamente. Y mientras que oraba, el Señor me mandó a una hermana a mi lado, en el mismo culto. Son de las cosas que el Señor a veces hace. Y esta hermana se acerca y me dice, el Señor me habló y me dice que te dijera este texto bíblico. Así que yo obviamente quedé impactado, porque cuando el Señor quiere hablar, habla. Y el versículo que el Señor quería compartir conmigo fue Efesios 4:15. Hermano, hoy día vamos a terminar más tarde por si acaso. Una recomendación para los hermanos lindos y las hermanas, que si alguno de ustedes le da un poquito de cansancio, pueden aplicar mi técnica. Mi técnica es, yo me voy atrás y me paro atrás, y cuando uno está de pie le da menos sueño. Amén. Efesios 4:15. Sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Y yo no lo entendí el versículo. Yo no lo entendí, como muchas veces no entendí versículos bíblicos. Pero luego meditando, me di cuenta que la Biblia dice verdad en amor. Qué sabia es la palabra de Dios. Que aunque tengamos la razón de algo, tampoco nos da el derecho de ir y decir las cosas sin considerar los otros aspectos.
Luego me gustaría continuar con el versículo 16, aunque no fue el versículo que la hermana me compartió, sino solo el 15. Por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento, y según la función sobrenatural de cada miembro, y aquí yo le puse en negrita, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Qué palabra más maravillosa que el Señor me habló en ese instante a través de esta hermana. Bueno, el Señor me ha vuelto a hablar de esa manera a través de otro hermano, y es maravilloso cuando el Señor nos da versículos bíblicos a través de los hermanos, o a veces nos da una palabra del Señor que responde a nuestras dudas. A nuestros hijos que amamos, y esto es una pregunta, si bien nos hacen enojar, y algunas veces bastante, usted no le dice cosas hirientes cuando los corrige. Más bien usted es cuidadoso de no dañar su corazón tan pequeñito. La motivación que usted tiene para corregir a sus hijos, ¿no es acaso el amor? Por supuesto que es el amor. No creo que aquí haya algún padre que sea áspero en la corrección con sus hijos y que no tenga amor para corregir a sus hijos. Yo creo que todos utilizamos el amor que Dios nos dio como padres, y nuestra motivación es el bien de nuestros hijos. Pero si no hay amor, ¿cuál cree usted que podría ser el resultado? Toda la palabra que sale de nuestra boca debe ser dicha con amor. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Palabra de Pablo a Corintios, en 1 Corintios 13, verso 2. La única motivación la cual nosotros deberíamos tener para amonestar, corregir, exhortar y fortalecer a un hermano debe ser el amor, y el amor únicamente. Y cuando digo esto, yo me lo hablo a mí mismo, porque a veces yo también me he enojado con los hermanos. Yo también me he sentido molesto con los hermanos. También a veces los hermanos me han herido. Y a veces estoy tentado para, cuando estoy herido, sacar la primera palabra que sale de mi mente. Pero ¿qué creen que pasaría si yo lanzo la primera palabra que sale de mi mente cuando estoy herido? Desastre. Eso es lo que pasaría. ¿Por qué? Porque no puede salir nada bueno si estamos enojados. Más bien, digo yo, y esto a modo de... Yo creo que esto es un consejo general como humano. No digo como creyente solamente, que la mejor forma de hablar es cuando uno está calmado, es cuando uno ha meditado las cosas bien, no en un momento de exaltación. Entonces, pero para nosotros los cristianos va más allá aún. Tiene que ser con amor y con amor únicamente. Jesús nos muestra un caso donde el amor no fue el condimento. Este es un caso bíblico. En Lucas 12:45, vamos rápidamente a Lucas 12:45. Y aquí es donde me pongo un poquito más repetitivo, pero le pido el amor a mi esposa Grace. Amén. Amén. Pero si aquel esclavo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y no solo a comer y a beber, sino también a embriagarse, vendrá el señor de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y los castigará muy severamente, y pondrá su parte con los infieles. Jesús hablando acerca de una parábola acerca del final de los tiempos, en Lucas 12. En esta palabra Jesús nos expone el ejemplo de un siervo del Señor, que al ver que su Señor tarda, comienza a maltratar a sus consiervos. Claramente, esto es a lejos, el amor no es la motivación de este esclavo, ni el amor por sus consiervos, ni el amor por su Señor. De lo contrario, si hubiera amor, tanto por sus siervos, por los consiervos, que serían sus hermanos,
o por su señor, este esclavo no maltrataría a sus consiervos, aunque sea por consideración a su señor. Asimismo puede suceder con nosotros, hermanos míos. Si el amor no es el motivo por el cual las palabras salen de nuestra boca, para corregir, para, como dije, exhortar, puede existir maltrato de nosotros a nuestros hermanos. Puede existir, claramente. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha tratado de corregir a alguien que odia alguna vez en su vida? Es una pregunta un poquito capciosa, pero ¿alguna vez ha odiado a alguien en su vida? Espero que no, pero quizá en el pasado. ¿Y ha tratado usted de corregir a alguien que odia? Claramente no salen palabras lindas. O sea, claramente no van a haber palabras lindas, palabras de aprecio y de amor sobre esa persona. Pero el Señor quiere que nosotros sea diferente. El Señor quiere que nosotros realmente cumplamos con el objetivo de Hebreos 12, que es fortalecer las manos, ¿cierto?, debilitadas y las rodillas debilitadas. Con las manos cansadas y las rodillas debilitadas. En Juan 13:34 el Señor dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, el verso 35, todos, fíjense esto, y esto es clave, en esto todos, o sea, todo el universo, el mundo, los ángeles, los demonios, todo lo que existe, principados, huestes, lo que está arriba y lo que está en la tierra, conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Debemos amarnos. Si somos cristianos, es lo que nos identifica. No podemos decir somos cristianos y después no amar. Es como incompatible. Es como una contradicción. Cristiandad significa amar. Ha sido la identificación de los cristianos por siglos. Desde siempre el amor ha identificado a los cristianos. Incluso hay una canción que me encanta que la canta Marco Vidal y él cita lo que aparentemente citaban los escritores antiguos: mirad cómo se aman. Y digamos que sí se amaban los cristianos, hermanos. Sí se amaban. A tal punto que eran capaces de morir juntos y por el otro. O sea, eran capaces de sacrificarse por el hermano en el Coliseo romano. O sea, a ese amor llegaban los hermanos en esa época. Y no es tan difícil encontrar esta información. Pueden leer el libro de los mártires de Fox. Ahí ustedes pueden ver todos estos testimonios impactantes que a veces uno queda con la boca abierta y queda impactado cómo estos hermanos realmente vivían el uno por el otro. Hay un caso que a mí me impacta y lo leí hace muy poquito, un caso en China cuando perseguían a la iglesia. Entonces, imagínense el amor de la congregación, y en este caso hacia la persona más prominente de la congregación, que era su pastor. El pastor resultó ser un espía del gobierno comunista chino y entregó a 2 hermanitas que eran hermanas de sangre y las iban a matar, y los estaban obligando al pastor a matar a estas hermanitas. Imagínense. Y el pastor era tristemente un espía, o sea, ya él de alguna manera había traicionado a su membresía. Pero imagínense el amor de estas hermanas por el Espíritu Santo, que le decían: pastor, preferimos que morir por su mano que por la mano de otras personas. Y ellas estaban dispuestas a sacrificar su propia vida con tal de que su pastor no lo matara. Así de fuerte fue para ellos. Para ellos fue. Entonces, son uno de los tantos ejemplos que uno puede encontrar en la historia del cristianismo. El amor caracteriza al cristiano y siempre lo va a hacer. Debemos amarnos, y ya lo dije, el amor no es una opción, es parte de nuestra vida. Es el amor el que une a Cristo con su iglesia. ¿Qué dice la palabra? Que por amor, ¿cierto?, Cristo se entregó a sí mismo. El amor es el que une a los diferentes miembros del cuerpo. Entonces yo le hago la pregunta a ustedes, hermanos: ¿no deberíamos más bien buscar el amarnos? ¿No debería ser una prioridad dentro de nuestras vidas? Como cuando uno busca el conocimiento y la sabiduría. Como cuando uno busca, por ejemplo, las riquezas. ¿No deberíamos buscar el amarnos? Yo creo que es válido.
Yo creo que es más que válido. En Romanos, y este es un versículo bíblico, y aquí le respondo. Romanos 13:8. ¿Qué es lo que nos dice Pablo acerca de esto? ¿Cuál debería ser nuestra forma de pensar en relación a lo que... A nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si de algo somos deudores delante de Dios, es de esto, en que tenemos que amarnos. No solo tenemos, debemos amarnos. Como le dije, no es una opción. ¿Por qué razón? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Quiere usted agradar a Dios? Esa es la forma. Ahora bien, bueno, hablé del amor. ¿Qué pasa después del amor? Una vez resuelto el hecho de que estamos seguros de que amamos a nuestros hermanos, usted ya buscó el amar a su hermano, usted ya no está en deuda, usted lo está amando. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Hermanos míos, si alguno entre vosotros fuera extraviado de la verdad y alguno lo devolviera, sepa que el que devuelve a un pecador del error de su camino, salvará de su muerte su alma y cubrirá una multitud de pecados. Entonces recién podemos ir y reprender a nuestro hermano a solas, y animar a nuestro hermano, y exhortar a nuestro hermano y corregir a nuestro hermano. Recién. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la motivación que nos mueve es el amor. No el egoísmo, no el yoísmo, no mis propios sentimientos, mis emociones o mi emoción o mi vida personal, sino el amor. El amor de Dios, el amor que nos mueve a la justicia, el amor que nos mueve a las cosas correctas. Recién ahí podemos hacerlo. Es nuestro deber corregir al hermano. Sí, por supuesto, es nuestro deber corregir al hermano. Debemos corregir al hermano. Tampoco es una opción. Si usted ve a su hermano pecar, si usted no lo corrige, ese hermano arriesga al infierno. Aquí lo dice. Ahora usted me va a decir, no, es que, bueno, a veces cuando estamos predicando nos volvemos más doctrinales y me va a hablar de la doctrina de la gracia. Va a decir, no, es que nadie que el Señor salvó se puede perder. Y yo le puedo decir, sí, es verdad, nada de lo que el Señor salvó se puede perder. Pero le pregunto a usted, ¿cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted sabe que esa persona el Señor la salvó? No lo sabemos hasta que el Señor venga. El Señor al final del día, Él lo va a decir. Podemos estar todos en la iglesia y quizás no todos somos salvos. Y puede que parezcamos todos cristianos, pero no necesariamente somos cristianos. Entonces, cuando habla el apóstol y él dice salvará su muerte del alma, su alma de la muerte, y cubrirá una multitud de pecados, obviamente él no habla acerca de la doctrina de la gracia, por lo cual también voy a omitir ese tema. Pero es nuestro deber, hermanos, salvar al extraviado. Es nuestro deber fortalecer al cansado y levantar las rodillas caídas. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. ¿Se acuerdan de Isaías? Que dice, Él no voceará, Él no dice que no apagará la caña cascada o el pábilo que humea. Cuando dice eso se refiere que Él no va a pisotear al débil. Él no va a dejar que el débil se pierda. Entonces eso fue deber del Señor. Y la Escritura dice que si nosotros somos discípulos de Jesús debemos andar como Él anduvo. O sea, somos llamados a hacerlo. Y yo le pregunto a usted que ama a su hijo, a su esposa, papá, mamá, obviamente si usted ve que ellos van a enfrentar la muerte, ¿no va a querer usted salvarlos? Claramente que sí. Y yo hablo de la muerte terrenal solamente. Si usted ve que su hijo va a cruzar la calle y un auto lo va a atropellar, ¿usted no se va a lanzar a rescatarlo? Claramente que sí. Entonces, si usted ve a su hermano que está perdiendo
porque su hermano no puede ver su error, o su hermano no está viniendo a la iglesia, o su hermano está débil, o su hermano está cansado, o su hermano quizás no está caminando bien, ¿usted no lo va a salvar de la muerte? ¿No lo vamos a salvar de la muerte? Y me incluyo. Como dije, tenemos el deber de corregir al hermano, pero también hay ciertos cuidados que debemos tomar, y quiero ser enfático en esto, al acercarnos a nuestros hermanos. Y hoy día me voy a enfocar solamente en este punto, en el de amonestar, como le dije. La Biblia dice, y lo habíamos visto, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Punto 1, no debemos exponer al hermano, a la hermana, a los hermanos a la vergüenza pública. No podemos. No está bien, hermanos. La amonestación debe ser debe ser entre tú y tu hermano, en primera instancia. Ojo con esto. Existen diferentes etapas del acercamiento hacia un hermano cuando el hermano se equivoca. Pero en primera instancia debe ser entre tú y tu hermano, a solas. ¿Por qué tenemos que exponernos a la vergüenza pública? ¿Por qué debemos humillarnos los unos a los otros? No debería ser el caso. A nadie le gusta ser avergonzado. Incluso a mí no me gusta ser expuesto públicamente. Y obviamente nuestra razón de esto, obviamente no va a ser el herir a los hermanos, ¿no? Esa no va a ser nuestra motivación. Pero si usted expone a su hermano públicamente, expone su pecado, su vergüenza, usted lo va a herir, lo va a humillar. Y ese no sería el sentir de Cristo. Queremos que el hermano escuche, entienda y que corrija su caminar. Por eso le dije que en esencia, Nicolás, el amor debería ser el motor que nos mueve al bien, a la verdad en amor. Sí, tenemos que decir la verdad, somos heraldos de la verdad, pero sin el amor es catastrófico. Eso nos diferencia del mundo, nos diferencia, y lo voy a decir y va a ser un poco cómico, de los reality shows. Porque los reality shows, ¿se acuerdan? Había el momento de la confrontación y se decían todas las cosas de la cara, pero ¿cómo terminaban de lastimados? Porque no había amor en sus palabras, no había amor en sus acciones. Existen otras cosas más. Primera de Timoteo 5:1, no sé si lo quieren buscar. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. No reprendas al anciano, sino exhórtala como un padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. La Biblia no nos manda a castigar, y esto es, la palabra que usa acá es reprensión, que significa castigo, ¿ya? Que es algo más duro que una amonestación. Amonestación igual exhortación. Nos manda a amonestar. La reprensión es un acto de disciplina. Como ya les dije, la amonestación es una advertencia basada en la enseñanza. Esto se aplica solo en el caso de los ancianos. Ahora, ancianos no solo se refiere a las personas entradas en edad en la Biblia. Recuerden que ancianos también son los elders o los obispos de la iglesia, las personas que sirven y que están de alguna forma sirviendo a la iglesia. Según este texto, el trato para acercarnos a un hermano debe ser con respeto. En primer lugar, no solo debemos mirar al anciano con respeto, sino como a un padre.
debemos utilizar el tono de voz adecuado. En español es muy importante la voz. Nosotros a través de la voz expresamos sentimientos. A través de la voz, ¿cierto? Expresamos felicidad, enojo, expresamos todo. De hecho, podríamos decir que en el idioma español es un 70% como lo decimos, que lo que decimos. Porque yo le puedo decir a usted sonriente, te voy a matar. Y parece divertido, y parece dulce incluso. Pero, y disculpe que me ría un poco, porque fue un poco cómico, pero ¿puso atención a lo que le dije o a cómo lo dije? A cómo lo dije. Entonces, en español nosotros tenemos que cuidarnos muy bien de cómo hablamos. Y luego, ¿qué palabras usa? Porque él dice, cuando usted corrija a la anciana como a su madre. ¿Y cuánto acá le hablan de forma áspera a su mamá? Levante la mano. Obviamente nadie, porque somos creyentes. Nadie la trata con aspereza, con falta de respeto, con un tono de voz hiriente. Más bien cuando nos referimos a nuestra madre, lo hacemos con cariño, con respeto, con sensibilidad. Es en el caso de las hermanas. Decimos palabras dulces. Usted se encarga de seleccionar palabras dulces, palabras tiernas, que demuestren amor. Cuando usted le habla a una hermana pequeñita, y aquí yo voy a tomar por ejemplo a Esperanza, usted cuando vea a Esperanza haciendo algo malo, ¿usted le va a gritar? ¿Usted le va a decir cosas hirientes? ¿Usted la va a tratar con aspereza? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque es más pequeñita, es más frágil, es más linda, es más tierna. Usted la va a hablar con dulzura, ¿cierto? Uno cuando la ve la sonríe, le dice, ¡ay, qué tan linda la Esperanza! ¿Es así o no es así? Así es, ¿cierto? Así es como el Señor nos manda a hacerlo, hermanos. Cuando Él dice a las hermanas, con toda pureza, tenemos que aprender a utilizar fragilidad en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y aquí voy a hablar un poco acerca de nuestra iglesia ahora. Y lo traté de escribir para que no se confunda bien. Sé que algunos de nosotros somos más directos en decir las cosas. Y lo hablo como realidad de iglesia. Y sé también que también corresponde a un componente cultural. Hay diferentes culturas en la iglesia. Hay un grupo chileno. Y los chilenos tenemos esta cualidad. Somos más esquivos. Los chilenos tratamos de evitar la confrontación. Y siempre cuando hablamos tratamos de adornar bien las palabras para que no suene mal, para tratar de ofender lo menos posible. Ahora, en algunos casos, eso hace que nuestra confrontación o nuestra manera de corregir sea ineficiente. Y también impide que podamos afrontar lo que debe afrontarse. Eso es porque es un contexto cultural. En cambio, y aquí voy a los hermanos colombianos ahora, los hermanos colombianos, y aquí estamos ese loco, los hermanos colombianos, son más directos. Y a veces simplemente lanzan palabras que pueden parecer hirientes ante los ojos de los hermanos chilenos, especialmente ante los hermanos chilenos que son más sensibles. Aunque en algunos casos no lo es. No son palabras hirientes. Simplemente son diferentes. Como dije, es algo cultural. Y no quiero hablar de los hermanos kiwis, y no quiero hablar de los hermanos mexicanos o alemanes. Solamente tomé los grupos predominantes dentro de nuestra realidad como iglesia. Pero aquí el Señor nos manda tanto a unos como a otros no a considerar el método chileno ni el método colombiano, sino el método bíblico. Amén. Hermano mío, y esta es mi conclusión. No se trata solo del yo, se trata del nosotros. Usted tiene que entenderlo. Yo sé que a veces nos duele, yo sé que a veces nos equivocamos, yo sé que a veces nos herimos en palabras, en acciones, porque hacemos o porque no hacemos.
Pero ya no se trata del yo. El yo, cuando a veces nos enfocamos tanto en el yo, es un poco inmaduro. Porque es como los niños. Fíjese en el niño, ahora que somos la mayoría papás. El niño se preocupa de la mamá. El niño, cuando es pequeñito, no está ni ahí con la mamá. Y disculpe la expresión. No le importan los sentimientos de la mamá. Es más, el niño puede decir cosas extremadamente hirientes que hacen llorar a las mamás. Díganme ustedes, si no, levante la mano a las mamás que no han escuchado alguna cosa hiriente de sus hijos. Que no hayan escuchado. Porque todas han escuchado algo hiriente de sus hijos alguna vez. Porque los hijos, los niños, se preocupan del yo. Es todo acerca de ellos. Es siempre ellos. Es lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo quiero ver, ¿cierto? Es como en el caso de Grace, que siempre me cuenta cosas divertidas de la Rebeca. La Rebeca dice: mamá, hoy día podríamos ir a comer algo afuera. Y Grace le dice: no, porque no te has portado bien. Ah, pero entonces que sea un cafecito nomás. Pero se trata siempre acerca de ellos. Y en realidad, hermanos, en el camino de la madurez no se trata solamente acerca de nosotros, de uno mismo, del individualismo. Es acerca de la iglesia y cómo la iglesia funciona mejor. Y claramente la iglesia funciona mejor cuando pensamos en nosotros. ¿Van a haber circunstancias? Sí, las van a ver. Pero el Señor también nos pide, y yo también les aconsejo, hermanos míos, porque yo también lo he vivido. A veces nos herimos, y bastante. Si no nos hiriéramos, entonces esta iglesia sería perfecta. Porque aquí dice Santiago que el que no hiere de palabra, ¿cierto?, ha sido perfeccionado. Pero también lo dice de una manera irónica. Él no lo dice como un hecho, lo dice de una manera irónica. Que el camino a la perfección sería volvernos alguien que no hiera en palabras ni en hechos. Lo cual no ha dejado de suceder, sigue sucediendo. Por lo tanto, yo les aconsejo, según la palabra, que cuando usted quiera corregir a su hermano, primero asegúrese y busque amarlo. Amarlo, por favor, para que no hayan desastres. No puede haber en nuestra iglesia que no puedo soportar a ese hermano, no puedo ver a ese hermano, no puedo sufrir a ese hermano, porque eso es anticristiano. Eso es lejos del mensaje de Cristo, lejos. No representa el cristianismo, para nada. Entonces, y nosotros debemos buscar el cristianismo. Ese es nuestro objetivo. Yo les animo, porque yo les dije, el amor es algo propio del cristianismo. El tener una relación entre hermanos es propio del cristianismo. Eso nos diferencia de otras religiones. Anita dijo algo ahora que no quiero sacar aquí a colación. Ella dijo acerca de los niños musulmanes. ¿Qué va a diferenciar a un niño cristiano de un niño musulmán? El amor. Ellos van a ver cómo el niño cristiano ama genuinamente, no por interés, no con viveza, no con astucia, sino genuinamente. Y es porque lo van a ver de unos padres que aman, unos padres que representan a Cristo. Y también ellos van a ver que va a haber una diferencia entre un Dios falso y nuestro verdadero Dios. ¿En qué se diferencia las otras religiones de nosotros? En el amor. En el amor, hermanos, es verdaderamente, el amor marca la diferencia entre el cristianismo. Y quizá me censuren en Facebook, pero, por ejemplo, otras religiones dicen, y en especialmente a los cristianos y a los judíos, algunas religiones dicen eso. Otras religiones no lo dicen, pero lo hacen, como en el caso de los hindúes extremistas en India. Pero nosotros, ¿qué daño le hacemos a la sociedad sino amarla? Sino aconsejarla para bien. Porque es la naturaleza del cristianismo, es la naturaleza de Cristo mismo, que se entregó a sí mismo por nosotros. No se trata acerca de su realización personal, o sus sueños, o sus logros, sino del de todos. Es acerca de todos. Debemos dejar esa carrera individual que tenemos, hermanos, y debemos caminar como iglesia. Y lo digo quizás, yo sé que algunos lo han hecho, pero hay miembros de la iglesia que hoy día no están asistiendo habitualmente.
¿Alguien ha dejado algún mensajito? ¿Alguien se ha preocupado? ¿Alguien está sufriendo por él? ¿Alguien se preocupa que el hermano quizás vaya a enfrentar la muerte? ¿Y qué tal si ese hermano mañana va a trabajar y no regresa a su hogar? Dios no lo quiera. O esa hermana, porque Dios determinó que ese era su último día. Y usted no lo vio más. Usted no lo aconsejó más. Usted ni siquiera le mostró el amor, el aprecio, la preocupación. Y quiero ser duro y enfático en esto porque tenemos que atacar a nosotros mismos, hermano. Se trata de nosotros esto. Entonces yo los animo, los confronto y me confronto para que lo hagamos. Para que lo hagamos. Para que seamos obedientes. Porque en la obediencia hay ganancia. Y porque a través de la obediencia hay bendición de Dios también. Entonces, lo que acabo de hablar es solo una pequeña arista dentro del texto bíblico. En el próximo sermón voy a compartir los siguientes elementos: animad, dedicaos, pacientes. Y quiero concluir con este versículo bíblico, Lucas 12:43. Esta es la continuación de la parábola del siervo de los últimos tiempos. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Y qué estaba haciendo el siervo? Dándole la comida a sus consiervos a tiempo, preocupándose los unos por los otros. Estaba haciendo la voluntad del Señor. Amén. Así que hoy día les animo con eso y me gustaría que oráramos todos juntos. Como les dije, ¿no deberíamos más bien estar buscando el amarnos? Padre bendito, Padre poderoso, Padre glorioso, Santo Dios, yo te adoro, Señor. Te bendigo, te exalto. Alabado seas tú. No hay nadie como tú, Señor. Señor, que nos das la comida a tiempo, Dios. Que nos das el abrigo, Señor. Que, Señor, provee para nuestras necesidades físicas y espirituales, Señor. Gracias por la familia de la iglesia. Danos el valor, Señor, para primero amonestarnos a nosotros mismos, Señor. Para que el amor sea nuestra motivación, sea el motor, Señor, para que podamos fortalecer, Señor, a las manos cansadas y a las rodillas debilitadas, Señor. A través de amonestarles, Señor. Amonestarles, exhortarles, Señor. Levantarles, Señor. Pero tiene que haber amor en nuestros corazones, Señor. Por eso permítenos conocer el amor, Señor. Permítenos que el amor sea nuestra búsqueda, Señor. Tú dijiste, clama a mí y yo te responderé, Señor. Yo sé que tú nos darás el amor si lo pedimos, Señor. Que como iglesia, Señor, funcionemos de esta manera, Padre. Como dice, Señor, en Tesalonicenses, Señor. Que el amor, Señor, por el cual nosotros, Señor, todos los miembros, Señor, unidos van a funcionar, Señor. Que así sea, Señor. Te bendigo, Padre, y te glorifico por las personas que han estado escuchando y que escucharán esto en el futuro, Señor. Que sea tu palabra, Señor, dando un fruto en ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.